El nombre de Isaac significa el que hace reír. Esto se deriva de la reacción de sus padres cuando Dios le dijo a Abraham que él a sus 100 años y a su esposa Sara, a los 90 años de edad, iban a tener un hijo. Isaac era el segundo hijo de Abraham. Su primer hijo, Ismael, vino a través de Agar, la sierva de Sara, como consecuencia de la impaciencia de Sara para darle una familia a Abraham. Tan pronto como Isaac fue destetado, Sara insistió en que Abraham debía echar a Agar y a su hijo para asegurarse que la herencia familiar fuera para Isaac. Hoy en el espacio aprendiendo de Isaac con nosotros. Muchos años después, Isaac fue llevado por su padre a una montaña donde Abraham, en obediencia a Dios, se preparó para sacrificar a su hijo. Abraham, Isaac y 2 de sus siervos cargaron los asnos e hicieron un viaje de 3 días hasta el monte Moria. Dejando atrás a sus siervos, Abraham e Isaac llevaron la leña, el cuchillo y también los materiales para el fuego. Un poco extrañado, Isaac preguntó acerca de la ubicación del cordero para el sacrificio. Abraham le dijo a Isaac que Dios mismo iba a proveer del cordero. Abraham procedió a edificar el altar. Compuso la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. La Biblia no da ninguna indicación de que Isaac se hubiera resistido. Cuando Abraham se preparaba para matar a Isaac, un ángel lo detuvo. Luego, Abraham vio un carnero trabado en un zarzal y lo ofreció en su lugar. Hay una analogía interesante en este relato que refleja a Dios también entregando a su único hijo Jesús para ser sacrificado. Dios ciertamente proveyó el cordero, literalmente para Abraham e Isaac en aquel entonces y figuradamente para toda la humanidad que está dispuesta a aceptar ese sacrificio de Jesús. Sara murió cuando Isaac tenía casi 40 años. Después de su muerte, Abraham envió a uno de sus siervos para encontrar una esposa para Isaac que fuera de su clan, ya que Abraham estaba decidido a que su hijo no debía tener una cananea como esposa. El criado de Abraham oró para tener éxito en encontrar una esposa adecuada, y Dios dirigió su búsqueda. Cuando tenía 40 años, Isaac se casó con su prima Rebeca. La Biblia nos dice que la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. A la edad de 60 años, Isaac se convirtió en el padre de los gemelos Jacob y Esaú. Mientras Isaac favoreció a su hijo mayor, Esaú, el hijo favorito de Rebeca fue Jacob. Y esto causó gran rivalidad en el seno de la familia. Llevó a Jacob, el hijo más joven, a recibir la herencia y la bendición de su padre que debería haber sido para Esaú, el hijo mayor. Isaac se percató del engaño, pero no podía revocar la bendición que le dio a Jacob. Rebeca se enteró del plan que tenía Esaú para matar a Jacob después de la muerte de Isaac y convenció a Isaac para que enviara a Jacob con su hermano Labán para buscarle una esposa entre sus parientes. De nuevo Isaac bendice a Jacob antes de enviarlo por el camino, orando para que Dios le diera a Jacob la bendición dada a Abraham. Abraham murió cuando Isaac tenía aproximadamente 75 años y dio todo cuando tenía Isaac. Aunque Ismael había sido echado cuando Isaac fue destetado, ambos enterraron a Abraham. La Biblia no habla específicamente sobre su relación y los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac han sido históricamente enemigos y siguen siendo hoy enemigos en día. La enemistad permanece hasta el día de hoy. Eso lo sabemos todo. Pero es interesante observar que los dos hombres, aparentemente, se unieron al llorar la muerte de su padre. Hay una unidad, en este caso, que todavía les une, y esa es la familiar. Cuando hubo una hambre en la tierra, Dios apareció a Isaac y le dijo que no fuera a Egipto, sino que permaneciera en la tierra. Dios prometió estar con Isaac, bendecirlo y entregar la tierra a los descendientes de Isaac. Y Dios reafirmó ese pacto que había hecho con Abraham, diciendo que él haría que sus descendientes fueran tan numerosos como las estrellas y bendeciría a todas las naciones de la tierra a través de ellos. Isaac permaneció en la tierra de Canaán, pero similar a lo que su padre había hecho años antes de su nacimiento, por temor, presentó a Rebeca como su hermana y no como su esposa. Pero aún así, Dios había protegido a Sara. También protegió a Rebeca. Dios bendijo a Isaac con abundantes cosechas y también con riqueza. Tanto es así que los filisteos se pusieron celosos y taparon los pozos de agua que Abraham había cavado. El rey filisteo le pidió a Isaac que se apartara, e Isaac cumplió.
se trasladó de un lugar a otro cavando nuevos pozos cuando sus enemigos peleaban con él por agua. El rey filisteo pronto reconoció que Isaac había sido bendecido por Dios e hizo un tratado de paz entre ellos. Isaac murió a la edad de 180 años, fue enterrado por sus 2 hijos, y Dios afirmó su pacto con Jacob, el hijo de Isaac, a quien le puso por nombre Israel. Aunque gran parte de la historia de Isaac es narrativa, encontramos muchas lecciones fácilmente que se pueden aplicar hoy en día en nuestras vidas. Nos hacen ver en Isaac un corazón rendido a la voluntad de Dios. Por ejemplo, él fue obediente a Abraham y a Sara, y aparentemente confió en su orientación. Él obedeció cuando Dios le dijo que permaneciera en la tierra a pesar de la hambruna y también a pesar de los ataques de los enemigos. Cuando Isaac descubrió que había sido engañado por su hijo Jacob, él aceptó y se sometió a lo que reconoció como la voluntad de Dios, a pesar de estar completamente en contra de la tradición aceptada en el momento. Del mismo modo, como Isaac descubrió, también nosotros debemos recordar que los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son iguales a los nuestros, como dice Isaías capítulo 55, verso 8. La historia de Isaac también demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Había hecho un pacto con Abraham y seguiría guardando el pacto con Isaac y también con su hijo Jacob. Aunque no hay grandes logros que hablan de la vida de Isaac, fue Isaac a quien Dios escogió para continuar con el pacto, la misma línea que iba a producir el Mesías, Jesús. Durante muchas generaciones, la nación judía describió a su Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. De hecho, hay varios pasajes de las Escrituras donde Dios se describe a sí mismo de igual forma, como por ejemplo, lo menciona Éxodo capítulo 3, verso 6. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pero tuvo miedo de Dios, al mirar a Dios. Isaac aparece con los otros patriarcas y tiene un lugar en el reino de Dios. La referencia la podemos encontrar en Lucas capítulo 13, verso 28. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. No hay mayor honor que podamos alcanzar, y es estar en ese libro de la vida. Estar en el reino de Dios. Y poco se sabe, poco podemos mencionar de la vida de Isaac, pero siempre fue fiel a Dios. Y a través del linaje de Isaac llega el linaje de Yeshua. Hoy con nosotros aprendiendo un poquito sobre personajes bíblicos. ¿Qué podemos aprender de la vida de Isaac? Hoy te lo hemos presentado. Radio Solidaria, una radio comprometida.